Ya, buenas noches. Entonces, vamos a continuar con la clase. Lo que les decía, en esta clase lo que vamos a hacer es dos cosas. Uno, vamos a analizar tres conceptos de economía de destacados economistas, de Lionel Robbins, Paul Samuelson y Gregory Mankiw. Como vamos a ver en estos tres conceptos de economía, por una parte se destaca necesidades ilimitadas y por otra parte recursos escasos. Por eso nosotros en la parte introductoria del curso decíamos que la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. ¿Ya? Uno, eso es lo que vamos a hacer. Dos, ahora sí ya vamos a empezar a analizar de manera detenida cada uno de los 10 principios de la economía. ¿Ya? Entonces, esa es la agenda para hoy. A partir de hoy. ¿Ya? Entonces, creo que están ingresando todavía, pero mientras ya empiezo a compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces, les decía, estamos analizando los 10 principios de la economía. Acá tenemos un esquema que presenta los 10 principios de la economía, ¿no? Los 10 principios de la economía, que ya hemos dicho que se agrupan en 3 grupos, ¿no? Cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan las personas, cómo funciona la economía en su conjunto, ¿no? Estos son los 3 grupos en los que se divide los 10 principios de la economía, ¿no? Cómo toman decisiones los agentes económicos individuales, que incluye los primeros 4 principios, cómo interactúan las personas, que incluyen los principios 5, 6 y 7, ¿no? El primer grupo se refiere, decíamos, a la microeconomía. El segundo grupo se refiere al comercio internacional, al mercado y al Estado. Y el tercer y último grupo de los principios incluye referidas a la macroeconomía. Macro significa grande, total o global o agregado. Incluye los últimos principios, 8, 9 y 10. Ya hicimos una explicación general de estos 10 principios, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, decía, vamos a revisar algunos conceptos de economía, ¿ya? De destacados economistas. Entonces, Lionel Robbins, ¿no? Lionel Robbins, un economista británico, en su libro Un ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica, de 1932, define a la economía como aquella ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y los medios escasos, donde estos medios o recursos escasos tienen usos alternativos. ¿Ya? Entonces, Lionel Robbins, economía, ciencia del estudio del comportamiento que estudia la relación entre los fines y los recursos escasos, donde esos recursos tienen diferentes usos alternativos. ¿Se escucha? Sí. Sí, Lice. Ya, gracias. Lionel Robbins, en este concepto de economía, se centra en un aspecto de las acciones humanas. ¿Cuál es el aspecto humano en el que centra la atención? Entonces, según Lionel Robbins, la esencia del problema económico tiene que ver con 2 elementos, ¿no? Por una parte, estudia el comportamiento humano centrándose en el aspecto económico. Y en el aspecto económico destaca que la actividad humana está limitada por la disponibilidad de los recursos, es decir, que los recursos son escasos, ¿no? Por una parte, entonces, aspecto económico, la actividad económica está limitada, está acotada por la escasez de los recursos, como decíamos, y estos recursos escasos tienen diferentes usos alternativos. Por una parte. Por otra parte, la esencia del problema económico, según Lionel Robbins, tiene que ver con la escasez. Y la escasez
como un conflicto, como la contraposición entre los múltiples fines y los recursos limitados como esencia del problema económico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del problema económico? Es decir, necesidades ilimitadas y recursos escasos. Las consecuencias es que las personas tienen que elegir, ¿no? Y elegir implica renunciar, ¿no? Entonces, las consecuencias de la escasez son, uno, elección. Es preciso elegir entre los diferentes fines que se consideran primordiales, ¿no? Elegir, como decíamos, implica renunciar, lo que nos remite al concepto de costo de oportunidad como aquella necesidad de determinar el costo de cada una de las alternativas, ¿no? Entonces, escasez implica uno. ¿Qué implica? Uno, elegir. Elegir porque los recursos son escasos. Elegir implica a su vez renunciar, lo que nos remite, como ya decíamos antes, al concepto de costo de oportunidad como aquello a lo que hay que renunciar para conseguir algo. Si ustedes se dan cuenta, lo que estábamos analizando en las anteriores clases tiene que ver mucho con el concepto de economía de Lionel Robbins, ¿ya? ¿Cuáles son las ideas claves de la ciencia económica según Robbins? Escasez. Bueno, los recursos son escasos, son limitados frente a las necesidades ilimitadas de la sociedad. Entonces, escasez. Otro de los elementos claves es la elección, ¿no? Como los recursos son escasos, hay que elegir. Elegir porque los recursos son escasos. Y elegir implica renunciar, ¿no? Escasez, los recursos son limitados. Como los recursos son escasos, hay que elegir. Y elegir, a su vez, implica renunciar, ¿no? Fíjense, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es lo que estábamos haciendo con los 10 principios. Los 3 primeros principios era justamente destacar las ideas claves que en todo concepto de economía aparecen, por lo menos en la vertiente dominante, ¿no? La vertiente dominante de la ciencia económica es la escuela neoclásica. Y en cualquier concepto de definición de economía de la vertiente neoclásica, aparecen como elementos fundamentales la escasez, la elección, el costo de oportunidad, ¿ya? Otro concepto de economía es de Powell Samuelson. Powell Samuelson fue Premio Nobel de Economía de 1970. Powell Samuelson fue profesor de la Universidad de Chicago. Y la Universidad de Chicago de Estados Unidos es la universidad que más premios Nobel de economía tiene, ¿no? Y Powell Samuelson, en su libro Fundamentos del Análisis Económico, de 1945, señala que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y asignarlas entre los diferentes individuos, ¿no? Economía, estudio de la manera, del modo en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y asignarlas entre los diferentes individuos. Ese es el concepto de 1945, ¿no? Un concepto más moderno, pero que también es muy parecido, es el concepto de Gregory Mankiw. ¿Quién es Gregory Mankiw? Gregory Mankiw es profesor de la Universidad de Harvard. Ustedes saben que la Universidad de Harvard es la mejor universidad del mundo, ¿no? Durante 20 años consecutivos se ha elaborado el ranking de las mejores universidades del mundo. Y durante 20 años consecutivos,
en la que se ha elaborado este ranking, que se ha llamado Universidades de Rango Mundial, Harvard ocupa durante los 20 años en los rankings el primer lugar, ¿no? Entonces, Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo. ¿Ya? Obviamente hay otros rankings más y cada ranking tiene su propia metodología, pero en el ranking ARU o el ranking Shanghai, así también se llama, durante 20 años consecutivos, la mejor universidad del mundo es la Universidad de Harvard. Gregory Mankiw es profesor de la Universidad de Harvard. Ustedes el libro que están estudiando, Principios de Economía, es de Mankiw, ¿no? Y los estudiantes de Harvard, igual que ustedes estudian, utilizan este mismo libro, ¿ya? Mankiw en su libro dice que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona, administra sus recursos escasos. En este concepto de economía de Gregory Mankiw aparecen tres elementos claves. Uno, sociedad. Dos, gestiona. Tres, recursos escasos. ¿Ya? Analicemos cada uno de estos elementos. ¿Ya? Cada uno. Nosotros sabemos que la sociedad está conformada por miles y millones de personas, pero desde el punto de vista económico, la sociedad es la interacción entre tres grandes agentes económicos: familias, empresas y Estado. La interacción entre familias que consumen, que compran, y empresas que producen y que las venden a las empresas, y que las familias y las empresas que pagan impuesto al Estado, la interacción de estos tres agentes económicos, eso es sociedad, ¿ya? Gestiona, administra. Por ejemplo, el empresario combina factores productivos: tierra, trabajo, capital, ¿no? Combina factores productivos, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Puede combinar, por ejemplo, madera, pegamento, hierro, horas, hombre. Esos serían los inputs, los insumos, ¿no? Y al otro lado, ¿qué salen? Los productos. ¿Cuáles son los productos? Mesas, sillas. Esa caja negra de combinar tierra, trabajo, madera, pegamento, horas, hombre, madera, se llama proceso productivo. Nosotros acá tenemos un empresario que está combinando los diferentes factores productivos para obtener determinados productos, ¿ya? Recursos. Los recursos naturales, mineralógicos, petrolíferos, innovación empresarial, capacidad empresarial, tiempo, creatividad, son recursos escasos. Como son recursos escasos, necesitamos hacer un análisis económico orientada a asignar óptimamente, eficientemente, dichos recursos escasos. ¿Ya? Entonces, economía. Estudio del modo en que la sociedad, interacción entre familias y empresas, el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En este concepto en realidad, en los tres conceptos de economía, nosotros hemos destacado, ustedes se han dado cuenta, dos elementos, decíamos ya, ¿no? Por una parte, recursos escasos, y por otra parte, necesidades ilimitadas. Entonces, por eso decíamos nosotros que la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas.
Pero también ya hemos visto que economía, además de ser ciencia de la administración de los recursos escasos, economía es la ciencia del estudio del comportamiento de las familias, de las empresas. La economía también, muy relacionado con esto, la economía también es la ciencia de la elección, porque todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones de manera consciente o inconsciente. Y para tomar, entonces, en este abanico de conceptos, definiciones de economía, aparecen tres elementos. Uno, objetivo, función objetivo, lo que decíamos técnicamente. Dos, restricción. Y las personas deciden entre lo que quieren entre lo que quieren y lo que pueden. Y justamente nosotros vamos a utilizar este concepto y los conceptos anteriores de economía para ilustrar que aparecen tres elementos. Uno, objetivo. Dos, recursos. Tres, decisiones. Entonces, lo que técnicamente nosotros decíamos, para asignar eficientemente los recursos, los economistas utilizamos modelos matemáticos. Y todo modelo matemático tiene tres elementos, decíamos, ¿no? Uno, función objetivo. Dos, restricción. Tres, variables de decisión, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del estudiante, del vendedor de fruta. Vamos a ver, entonces, comparto. Vamos a ver el ejemplo del estudiante, del político y del vendedor de fruta, ¿ya? En estos tres ejemplos, voy a visualizar una cosa que se ha apuntado. En estos tres casos, en el caso del estudiante, del vendedor de fruta y del político en campaña electoral, vamos a ilustrar en esos tres casos el concepto de economía, donde en el concepto de economía van a aparecer esos tres elementos: objetivo, restricción y decisiones, ¿ya? Entonces, vayamos a eso, ¿ya? Entonces, vayamos a eso. Entonces, volvemos aquí a compartir. Ya. Entonces, a ver, ustedes me van a decir, a ver, en el caso del estudiante, ¿cuál será el objetivo del estudiante? ¿Ya? Aprender. Ya, aprender. Ya, ¿cuál será su objetivo? Además de aprender, ¿cuál será el objetivo del curso? A ver. Graduarse con honores. Ya, aprobar el curso, ¿no? Aprobar el curso y mejor si se titula con honores. Si ustedes estudian y si están entre los mejores promedios de su generación, no van a tener que hacer tesis. Entonces, objetivo, aprobar el curso mejor si se titulan con excelencia, con rendimiento académico. Directamente se van a titular, no van a hacer de su tesis que les va a llevar de 1 a 2 años. Entonces, objetivo, aprobar el curso mejor si se aprueban, se titulan con honores, con rendimiento académico, y premio a su esfuerzo y a que tengan los mejores promedios, no harían tesis. Ya. ¿Cuáles serán los recursos con los que cuenta el estudiante? ¿Y cuáles son las decisiones que toma? A ver, entonces, objetivo, aprobar sus exámenes, aprobar el curso, mejor sacar las mejores notas del curso, mejor si se titula con honores, para que de esa manera no haga su tesis. Recursos, tiempo, dinero, libros, computadora, material de escritorio, ¿no? Internet, computadora, celular, para sus clases virtuales. Esos son los recursos con los que cuentan los estudiantes. ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar? ¿Cuántas horas va a estudiar? ¿No? Si va a salir o no, porque ahora no van a salir ustedes, porque no pueden salir, estamos en cuarentena, ¿no? A ver, pero si fuesen condiciones normales, no estuviéramos en tiempos de pandemia, tendrían que decidir lo siguiente: saldré de fiesta esta noche, no van a salir esta noche. ¿Cómo en casa o en el bar de la facultad? Necesito clases de repaso, voy a entregar mis tareas hoy, ¿no? Esa
Esas son las decisiones que toma el estudiante y creo que están ustedes están muy involucrados. Entonces, para que no se sientan muy involucrados, vamos a cambiar de ejemplo. ¿Ya? Ya, el caso del vendedor de fruta. ¿Ya? A ver, ¿cuál será el objetivo? A ver, en el caso del vendedor de fruta, ¿cuál será el objetivo? ¿Cuál será el objetivo, los recursos y las decisiones que toma? A ver, vendedor de fruta. ¿Cuál es el objetivo del vendedor de fruta? ¿Mm? Vender toda su mercancía. Ya, objetivo. Como muy bien dicho, muy bien. Vender la mayor cantidad de fruta. Porque mientras más frutas venda, mayor serán sus ingresos. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el vendedor de fruta? Materia prima, fruta, espacio de venta, la bicicleta, habilidades como vendedor. Ustedes se han dado cuenta que los vendedores, a ver, ¿dónde? A ver, ustedes, a ver, razonemos esto. Los vendedores, ¿dónde se ubican? ¿Se ubican a media cuadra? ¿O dónde se ubican generalmente? Ubicarse es una decisión estratégica, ¿no? ¿Dónde se ubican los vendedores? Generalmente. Donde haya mayor cantidad de personas y sea Ya, de donde hay simple mayor costo. cantidad de personas. Ya. Y generalmente, ¿dónde hay mayor cantidad de personas? En el mercado, Liz. Ya, sí. Ahora no, ya. Si no es en el mercado, ustedes saben muy bien que no necesariamente hay vendedores en el mercado. A ver, en la calle, ¿ustedes ven vendedores a media cuadra? Ahora, aunque que sí, pero no. Pero, ¿dónde es mejor ubicarse? ¿A media cuadra como vendedor o en las esquinas? ¿Dónde se ubican los vendedores generalmente? ¿En las esquinas? En las esquinas, claro, porque en las esquinas nosotros nos paramos esperando movilidad o transporte. No nos paramos a media cuadra. No, fíjense, es estratégico hasta dónde, incluso dónde ubicarse. Los vendedores, como ustedes se dan cuenta, generalmente se ubican en las esquinas, porque en las esquinas las personas generalmente se quedan por un momento esperando movilidad, transporte, pero no se quedan a media cuadra, ¿no? Entonces, es también estratégico, es una cuestión estratégica dónde ubicarse. Entonces, objetivo, vender la mayor cantidad de frutas, porque mientras más frutas venda, mayor serán sus ingresos. Los recursos, la materia prima, las frutas, dónde ubicarse, no ubicarse a media cuadra, generalmente es en las esquinas. ¿Cuáles son las decisiones que toma el vendedor de fruta? ¿Será una decisión adecuada que yo como vendedor de fruta compre la fruta para todo el mes? Por ejemplo. No. No, entonces, ¿cómo? A ver, además, no, a ver, vendo fruta, la fruta de temporada, ¿no? Si es invierno, pues, probablemente vendré cítricos, ¿no? Si es época de primavera, verano, venderé cítricos, venderé frutas que tengan líquido, ¿no? Ya, entonces, ¿sí? Ya, ¿cuáles son las decisiones entonces? A ver, decisiones. ¿Cuántas manzanas, fresas, kiwis debo comprar esta semana? Probablemente no sea una buena idea que compre manzanas para todo el mes, porque son las frutas, ustedes saben muy bien, son perecederas. Entonces, no puedo comprar frutas para todo el mes. Tengo que comprar a lo sumo para una semana. ¿Debo pagar una licencia por vender en mi bicicleta? ¿Debería buscar un espacio más grande para vender mis productos? ¿Mis clientes son fieles? ¿Cómo fidelizo? ¿Cómo hago que mis clientes sean fieles? Probablemente haya más vendedores que mi persona. ¿Cómo hago que siempre me compren a mí? ¿Debería hacer más ofertas, promociones? ¿Cómo y cuándo debería hacerlas? ¿No? Entonces el vendedor tendrá que tomar sus cursos de marketing, ¿no? Ya, a ver, eso serían las... Entonces, objetivo, vender la mayor cantidad de frutas, recursos, materia prima, espacios donde vender, decisiones, qué frutas debo vender,
¿Con qué frecuencia debo comprar? Probablemente no compre mucha fruta porque las frutas son perecedoras. Debo hacer promociones, ofertas. ¿Cómo hago que mis clientes me sean fieles? ¿Cómo logro la fidelidad de mis clientes, no? Ya. A ver, otro ejemplo más actual. Pues, a ver, hoy en día que estamos en elecciones, analicemos el caso de un político en campaña electoral. Pregunta, ¿cuál es el objetivo del político en campaña electoral? Ganar las elecciones y si es posible con la mayoría de votos. Ya, muy bien. Objetivo del político, ganar las elecciones. Ganar las elecciones para ser electo presidente, senador o diputado. Y ahora hay una nueva figura. Van a elegir ustedes un representante por departamento, ¿no? Ahí van a, es más que senador, porque senadores hay 3 por departamento. Además de diputados, senadores, ahora van a elegir como un representante, entre comillas, departamental. Va a haber un representante por departamento. Van a haber 9, uno por cada departamento, ¿no? Entonces, objetivo, obtener la mayoría de votos para ser elegido representante, presidente, senador o diputado. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el político? ¿Cuáles son los recursos? Tiempo. Dinero. Ya, dinero, muy bien. Dinero, mucho dinero. Marketing político, apariciones en medios de comunicación, en radio, televisión, en redes sociales, en Facebook, habilidades de seducción, persuasión, oratoria y carisma, para que les convenza a ustedes que son los electores, los votantes, que como este político, no hay nadie mejor que este político. Es el mejor, ¿no? Entonces les va a convencer en ese sentido para que ustedes voten por este político, ¿ya? ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar el político? ¿Cuáles son las decisiones? A ver, decisiones. A ver, como político, ¿cómo pensaría? ¿Debo ser más cercano con algún determinado grupo de votantes? Las encuestas, los sondeos dicen que voy por detrás. Entonces debo buscar nuevos grupos de votantes que me otorguen su voto para gobernar. Como político tengo que prometer bajar impuestos, subir las pensiones, mejorar los servicios sociales, aumentar las subvenciones y ayudas a los más vulnerables. Prometer, hablando de política, que están pasando unos grupos. prometer, aunque yo sé muy bien que como político no voy a cumplir, porque si no prometo, no seré electo. Entonces, los políticos, entonces, ¿qué hacen? Prometo bajar los impuestos, prometo subir los subsidios, prometo todo. Prometo cielo y tierra para ser electo presidente. Aunque sé muy bien que no voy a cumplir con lo que he dicho. ¿Ya? Entonces, en estos 3 ejemplos, en el ejemplo del estudiante, del vendedor de fruta, del político, estamos ilustrando el concepto de economía, donde aparecen los 3 elementos, ¿no? Objetivos, recursos y decisiones. Entonces, podríamos decir que la economía está en todo. Todos hemos hecho análisis económico a diario, de manera consciente y muchas veces deliberadamente. Lo importante es que cuando hacemos análisis económico, utilizamos modelos. A ver, hay que reconocer que la realidad es compleja.
como la realidad es compleja, nosotros para hacer análisis económico vamos a utilizar modelos. ¿Qué es un modelo? Una representación simplificada de la realidad. Un modelo no captura la realidad en toda su complejidad. Un modelo captura lo realmente importante, relevante del objeto de estudio, dejando de lado lo accesorio, lo que no es relevante, ¿ya? Entonces, para comprender, entender fácilmente el funcionamiento del mundo real, utilizamos modelos capturando lo realmente importante, dejando de lado lo accesorio, ¿ya? Nosotros decíamos, creo que ya les adelanté a ustedes, no sé si al otro grupo, por ejemplo, un mapa a escala real no nos sirve. Un mapa a escala real, no es útil. Nos abruma, ¿no? Es que, claro, como la realidad es compleja, entonces un mapa a escala real nos abruma, nos perdemos, ¿no? Es como, a ver, si ustedes quieren estudiar cualquier asunto, lo primero que tienen que tener es una visión de conjunto. Es como hay que mirar el bosque de arriba. Entonces vamos a mirar todo el bosque. No nos vamos a meter de principio en el bosque, sino si nos entramos de principio en el bosque nos vamos a perder. Entonces un mapa a escala real nos abruma, nos perdemos en un mapa a escala real. Pero un mapa a escala menor, donde se muestre lugares estratégicos por donde hay que pasar para llegar de un lado a otro lado, eso sí es útil. Pero entonces fíjense, el mapa está simplificando, ¿no? Entonces es a una escala menor, está simplificando, pero en el mapa hay lugares estratégicos. Bueno, por ejemplo, ¿ve? Si tú quieres llegar a la plazuela Calacala, si estás en la zona sur, digamos en la plaza, digamos, sí o sí tienes que pasar por el estadio, ¿no? Entonces, por el estadio tienes que pasar, ¿no? Si te vas a ir, digamos, hacia Quillacollo, pues no vas a llegar, entonces sí o sí tienes que, entonces, lugares estratégicos. Tienes que pasar por el estadio, por el Prado, por el estadio, así. Entonces, hay lugares estratégicos por donde uno debería pasar para llegar a donde uno quiere llegar, ¿ya? Entonces, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Todos hemos hecho análisis económico y un modelo, la economía es útil en la medida que la economía es útil porque nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Por eso decíamos, todos deberían estudiar economía. Todos deberían estudiar economía. Y de hecho, en otros países, todos estudian economía, incluso parte de su formación profesional. Estaba en México, por ejemplo, los bachilleres en México estudian economía y en varios países. ¿No? Porque eso, economía permite tomar mejores decisiones, ¿ya? Muy bien, ya se va a cortar, entonces voy a volver a enviar otro enlace. A ver, entonces veamos eso también. Decíamos, ya vimos eso también, pero un poco manera de pasar. El problema básico, el problema fundamental de la economía es el problema de la escasez. Si nosotros tuviésemos todo lo que quisiéramos tener, no habría razón, justificación para estudiar economía. Ustedes están acá sentados muy atentos escuchando la clase de economía porque están queriendo aprender a asignar eficientemente los recursos porque los recursos son escasos, ¿ya? Muy bien. El conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos limitados o escasos hace que surja el problema de la escasez. Y el problema de la escasez es el problema básico de la economía. El problema de la escasez es el objeto de estudio de la economía. Los recursos son escasos, las personas
como vamos a ver a continuación en los principios, las personas tenemos diferentes alternativas entre las cuales hay que elegir. Entonces, escasez implica que hay que elegir. Tenemos tres alternativas, A, B y C. Tenemos que elegir entre esas alternativas porque los recursos son escasos. Si vamos a elegir la alternativa A, vamos a tener que renunciar a la alternativa B y C. Entonces, escasez implica elegir y elegir implica renunciar a las otras opciones. Lo que técnicamente se llama costo de oportunidad. Aquello a lo que hay que renunciar para conseguir algo. Lo que coloquialmente se dice, si quieres celeste, que te cueste. Y que nos cueste tanto y tanto, no para que suframos, sino para que sepamos valorar lo que tenemos. Las personas valoramos solamente lo que nos cuesta tener, obtener, esfuerzo, dedicación y trabajo. ¿Ya? Entonces, queremos aquí, les voy a mandar otro enlace, ya se va a cortar. Entonces, vamos a volver entonces enseguida a estudiar los 10 principios de la economía. ¿Ya? Ya hemos hecho una explicación general. Lo que vamos a hacer en unos minutos es estudiar de manera detenida cada uno de los 10 principios de la economía.